Aburrido 217. ¿Qué es esto? Esto es simplemente un comediante leyendo artículos a los cuales es adicto. Y cuando me refiero a adicto me refiero a las noticias. También soy periodista de profesión, o por lo menos de formación. Y eso hace que desde los tiempos en que el profesor Antonio Cova me daba comunicación política o me daba sociología política, uno quedó, quizás desde antes, desde ser hijo de una mujer y de un padre que eran bastante fanáticos de la actualidad y de la historia, y por lo tanto pues no me he podido deslastrar de esta adicción a las noticias. ¿Qué he hecho con ello? Grabo esto que se llama Aburrido, que usted está escuchando, ya sea en Spotify, ya sea en cualquiera de las plataformas, los links están ahí, o en YouTube, y cuando lo grabo, lo transmito. Ahora, la transmisión de Twitch, que muchos de ustedes pueden estar viendo en este momento, o que otros pueden visitar en mi canal de Twitch, es una transmisión sin edición. Esto que estarán escuchando muchos de ustedes está completamente editado. ¿Qué edito? ¿Qué saco? Bueno, nada, saco la parte en que me pongo a conversar con el poco de locos que están aquí conectados. Y también tengo que hacer pausas porque nadie puede hablar 3 horas y cuarto seguidas. Mentira, yo sí lo puedo hacer sobre este tema. Para ello les recuerdo, el episodio completo está en Patreon. Por $5 al mes usted obtiene el episodio completo de Aburrido una vez a la semana, lo cual son alrededor de 2 horas y media, 3 horas para la gente que hace commute, la gente que hace ejercicio y quiere estar enterada y no quedarse con la brocha pegada del techo como los migrantes que les quitaron el parole humanitario. Pero también ahí recibe el que se vayan todos completos, recibe la invitación a las grabaciones de que se vayan todos, que se hacen los miércoles a las 7 de la noche y algunos sábados a las 10 de la mañana para la gente que tiene horario europeo. Y recibe también las notificaciones de cositas especiales que tenemos para ustedes aquí. Eso está allá abajo, todo explicadito. Si usted no tiene tarjeta, si usted no tiene cómo, no se preocupe. Hay una manera que es que alguien que tenga tarjeta le puede regalar 6 meses de suscripción y usted tiene su suscripción, tiene su cuenta y usted le paga a esa persona y hace su cambio. Todo esto dicho, vamos a arrancar de una vez con este aburrido. Por cierto, saludos a la gente de Lechería donde estuve el viernes presentándome y les recuerdo que voy a estar, ¿ves? Ya iba a saltarme una parte importante que tiene que ver con asomarse a mi página web, donde por cierto les recuerdo que en mi página web hay un lugar donde usted deja su dirección de correo electrónico y nosotros, como si yo fuera una tropa. Bueno, mentira, sí, aquí hay una tropa, aquí está Isabel Castrillo que va a editar esto más tarde, está el señor Estefano Ignasi que edita el que se vayan todos y se encarga de las grabaciones. Hay un equipo, Ilmi Moreno en Galicia, que siempre me ha ayudado con la parte de Media Kit, etcétera. O sea que hay gente, somos nosotros, que les vamos a hacer llegar a través de ese correo electrónico donde, cuando me estoy presentando y dónde en su ciudad. Esta semana voy a estar el jueves en Caracas, va a estar Carla y Reinaldo Guevara. En Pispa, este 27, las entradas están en Ticketplate, o puede ir a la puerta del local, pero después no se queje que quedó sentado donde no quería, o que quedó sentado al borde de la tarima, y yo me empecé a conversar con usted. En Barquisimeto voy a estar el viernes 4 de abril, ¿ok? En San Cristóbal el domingo 6 de abril, y pronto voy a colocar aquí la fecha de San Antonio de los Altos, que ya está cuadrada, creo que inclusive está por ahí en algún lugar de mis redes sociales. Pero bueno, aquí tienen esto para que se lo tripeen. Les recuerdo que en mi página web también pueden ver todo lo que tiene que ver como suscribirse al podcast o escucharlo directamente desde mi página web. Mira, Briseño, yo tengo 60 años, yo no tengo la más mínima necesidad de estar en este rollo, ¿tú me entiendes? Entonces, yo no tengo que estar descargando un Spotify ni nada. Bueno, vayas a mi página web y le da play directamente desde aquí, puede escuchar los episodios directamente desde aquí, los episodios públicos, es decir, la parte que queda fuera del Patreon, y también aquí están los links para suscribirse por distintas plataformas como Apple Podcasts, Spotify, el Patreon y videos que también usted puede ver de episodios pasados. Ya he hecho demasiado cuña, es el momento de arrancar. Es el momento de arrancar y esa página queda allí para que ustedes pues puedan ver todo lo que tengan que ver. Que por cierto es el 317, no el 217 el que estamos grabando. Alguien aquí en el Twitch se dio cuenta que dije 217, me parece un absurdo. Creo que es mi cuerpo tratando de decirme mentira. Tú no puedes haber grabado 317 de estas perolas, de estas letanías noticiosas llamadas aburrido. Sí. Y ya van a ver cuando hagamos el menú que en el extra tengo algo que decir al respecto. Vamos con la primera. Y comencemos hablando de algo que todos los años por esta época se convierte en tema
de programas de radio, posts, tweets, etcétera. Hay esas cositas que van saliendo, y una de esas cositas que sale son los premios Nobel. Entonces hablamos de los premios Nobel todo de una semana, los Oscar, hablamos de los Oscar, y ¿cuándo se le entrega un premio a los países? Bueno, con el índice de la felicidad, The World's Happiest Countries, que vuelve a colocar a Finlandia en primer lugar, Dinamarca en el segundo, Islandia en el tercero, Suecia en el cuarto, Holanda en el quinto, Costa Rica en el sexto. Saludos, Costa Rica. Y cuando uno ve esto, cuando uno ve que ha caído un país, por Estados Unidos cayó en muchos lugares, etcétera, uno se hace la pregunta, ya va, pero ¿cómo se saca esto? Y hay una pregunta que se le hace a los ciudadanos, y yo creo que la clave está en ver esa pregunta, que tiene que ver con este tema. La pregunta viene de una variable que se llama la pregunta que se les hace a todas las personas en el mundo que son utilizadas como muestra para esto del índice de la felicidad. Es una sola pregunta. Y quiero que presten atención. Y quiero que ustedes hagan el esfuerzo de responder la pregunta donde quiera que ustedes estén. Por favor, imagínense una escalera con peldaños del 0 que está abajo al 10 que está en la parte de arriba de la escalera. Lo tenemos, una escalera con peldaños, 10 peldaños, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. La parte de arriba de la escalera representa la mejor vida posible para ti. Y la parte de abajo de la escalera representa la peor vida posible para ti. ¿En qué escalón de la escalera diría usted que se siente personalmente en este momento? Fíjense que la pregunta es importantísima, porque tiene varios elementos. Primero es self-reported, autorreportado. O sea, el índice de felicidad que utiliza el World Report sí toma en cuenta otros elementos, pero para el ranking que se publica, que se vuelve pop, porque esta gente entendió que hay que volverse pop, que hay que darle algo a la gente para que, bueno, y entonces, ¿por qué carajo los finlandeses son tan felices? ¿Tú me quieres explicar qué carrizo tienen que los finlandeses? Ay, fíjense ustedes que todos esos países donde hay felicidad son países socialistas. Y ya va, pollito comunista, tampoco es tan rápido. Ellos entendieron que hay que sacar algo que ponga a la gente a discutir, a conversar sobre el tema, y entonces hace lo que se llama esta pregunta, que se llama The Cantrell Ladder, que fue fundada por un tipo llamado Cantrell. Vuelvo de nuevo, hago la pregunta y luego hablamos sobre la pregunta. Por favor, imagínese una escalera con peldaños del 0 que está abajo al 10 que está arriba. La parte de arriba de la escalera representa la mejor vida posible para ti, y la parte de abajo de la escalera representa la peor vida posible para ti. ¿En qué peldaño de la escalera sientes tú que te encuentras en este momento? Y aquí es donde hay varios factores que tomar. Por ejemplo, ¿qué es lo que cada uno de nosotros concibe como la mejor vida posible para mí? Eso tiene que ver con un sentido de merecimiento. Eso tiene que ver con un sentido de conciencia del lugar en el que estás. Si tú de alguna manera te sientes, no quiero usar la palabra condenado, pero si tú de alguna manera te sientes que esta es la realidad que tengo y en ningún universo posible yo voy a salir de esta realidad. No estoy hablando de mi realidad, sino de la realidad. Bueno, entonces tomando en cuenta esa realidad, pues mi realidad, lo mejor posible en este lugar en el que estoy, es que tenga agua 24 horas al día, electricidad 24 horas al día y pueda vivir de mi salario. Esta no es una persona que está pensando que la mejor vida posible para él es vacacionar, porque no imagina ni siquiera que eso sea posible, o que tenga derecho a subir peldaños dentro de la escala económica. Por ejemplo, en Colombia, el subir de las distintas barras que hay económicas, franjas, si se quiere, del impuesto sobre la renta, o que el impuesto sobre la renta ha definido, para muchas personas es casi imposible. La movilidad social en Colombia es bastante difícil. Entonces ya tú tienes una realidad en función de la cual estás respondiendo cuál es la mejor vida posible para ti. Y también, si estás en un lugar como cualquiera de estos países africanos que en este momento
Níger, Sudán, etcétera, están padeciendo tanto guerras civiles como hambrunas brutales, la peor vida posible para ti es algo dantesco. Entonces, no es difícil imaginar cómo juega la percepción de hasta dónde puedo llegar donde yo vivo dentro de este índice de la felicidad. Si tú llevas 15 años sin tener acceso a agua 24 horas y de repente empiezas a tenerla 18 horas al día o 3 días a la semana en vez de uno o en vez de medio, bueno, evidentemente que tú sientes que tú te has movido brutalmente en esa escalera. Mientras que para el holandés o el finlandés, eso puede ser el peldaño número 1. Porque esto tiene que ver con lo que tú tienes derecho a imaginar sobre lo buena que puede ser tu vida. Y ese derecho a imaginarla, yo sé que me pongo cansón, es parte del pacto social que se había hecho, donde, mire, aquí con trabajo, siguiendo la ley, usted va a darle a sus hijos una mejor vida que la que sus padres le dieron a usted. Eso se acabó. Entonces, los lugares donde eso todavía exista, donde haya ciertos elementos asegurados, son importantes. Lo otro que juega aquí es el merecimiento. ¿Qué te dice gente que ha vivido en estos países nórdicos? No hay 1000 millonarios, o por lo menos no son tan comunes. Como no me lo han traído a colación muchísimas veces, hay una tendencia interesantísima para muchas personas que se mudan a Noruega, a Finlandia, a Islandia, etcétera, que es que el dueño de la empresa donde yo trabajo vive en una casa igual a la mía, o no muy distinta a la mía. Y eso ocurre, bueno, porque socialmente, más allá de todo lo que es el orden político-económico, no vas a hablar de... No voy a hablar de eso, pollito comunista. Más allá de eso, hay una visión de que la ostentación y el exceso está mal visto. Viene del protestantismo, viene de una interpretación muy distinta a la que dieron otros en el medioevo y en el Renacimiento a las escrituras, a la cultura judeocristiana. Viene también de una cultura de gente que necesita colaborar enormemente porque viven en países donde las circunstancias invernales hacen que pues, la gente tenga que colaborar enormemente. No estoy diciendo, no voy a entrar en si es mejor o peor, es una forma de plantearlo. Entonces, si usted respondió lo que haya respondido, hágase la pregunta. Yo me imaginé lo que esto llama la mejor vida posible para mí, con algún límite de realidad a mi alrededor, o yo, cuando digo la mejor vida posible para mí, me la imagino sin tener que limitarme. Un amigo que emigró hace muchos años, creo que puedo decir su nombre porque es un tipo al que admiro muchísimo, es muy sabio, Iván Aristigueta, siempre me decía, yo lo que quiero es mi casita con mi arbolito de limón. ¿Qué quería decir eso? Yo quiero vivir primero de la comedia, y quiero vivir de la comedia de manera tal que pueda acceder a tener una casa con mi arbolito de limón. Y esa es la razón por la cual está en Australia. Entonces, es un índice, sí, es un índice de felicidad autorreportado, pero es un índice donde entran demasiados factores. Sobre todo, es un indicador también de qué consideras tú que es felicidad. Y yo le recomiendo a la gente que entre, como me mandó a mí este informe en su momento, me lo mandó Victoria al Patreon, al que se vayan todos radio@gmail o por el DM de Patreon, el resumen ejecutivo, porque una de las cosas que, más allá de que la gente respondió, estoy en el 4, estoy en el 3, es el ver ciertos elementos que vale la pena arrancar con algo positivo. Obviamente eso no hace que esto se vea más ni se escuche más, porque usted necesita que lo crispen, que lo arrechen. Ya vendrá por ahí de dónde viene la historia, pues por qué le echan la culpa de todo al Tren de Aragua, o ya vendrá por allí lo que está ocurriendo con Tesla y Budweiser. Pero yo aquí voy a arrancar por aquí. El hecho es que la gente es más pesimista sobre la benevolencia de otros que
sobre lo que realmente son. ¿Por qué? Porque otra de las técnicas que se utiliza es dejar carteras, soltar carteras, esto ya lo hemos hablado, en ciudades, y en función de la cantidad de gente que devuelve carteras, también tienes un índice de bienestar, que tiene que ver con la confianza, que tiene que ver con la honestidad, y la percepción de cuántas carteras iban a ser devueltas es infinitamente menor a las que realmente fueron devueltas en la mayoría de los casos. Entonces la percepción de la benevolencia de otros y su verdadera benevolencia es un factor importante en nuestro bienestar, ya que nosotros subestimamos la bondad de otros, y eso quiere decir que nuestro bienestar puede mejorar si empezamos a prestar más atención a la bondad de otros, a los actos de benevolencia de otros. Tercero, cuando una sociedad es más benevolente, las personas que se benefician más son aquellos que son menos felices, con lo cual la felicidad es algo que se redistribuye. Redistribuye, me encanta redistribuir. Yo sé, pero esto es otra cosa, pollito comunista. Se redistribuye naturalmente hacia aquellos que más lo necesitan. Durante el COVID-19, en todas las regiones del mundo, mejoró la benevolencia. ¿Por qué? Porque la gente que necesitaba ayuda recibió respuesta de lo cercano o del Estado. Esta benevolencia o este salto en benevolencia se ha mantenido alto y estamos en niveles de benevolencia, de bondad, 10% por encima de lo que estaban antes del COVID. Nos quedó una conciencia de que estamos juntos en esto. Y por supuesto la benevolencia también afecta, también mejora la vida de aquellos que la están ejerciendo. ¿Qué cositas hay como recomendaciones? Bueno, importante, no es bueno cenar solo, no por networking, sino porque simplemente hay unos índices claros de que las personas que comen solos son menos felices. Las tendencias hacia una mayor soledad siguen siendo evidentes, y más aún en las personas jóvenes. En el 2023, 19% de los jóvenes adultos en el mundo reportaron no tener nadie en quien pudieran contar para apoyo social. 1 de cada 5 jóvenes consultados reportó que no tenía nadie con quien contar para apoyo social. Recordemos la historia del pana en el Patreon pasado, que además, después de un esfuerzo enorme, él y su esposa logran comprar casa. No habían dicho nada, llaman a todo el mundo para decirles uno por uno, mira, vale, queremos darte esta noticia. ¿Y qué recibieron? Recibieron que la gente, entonces no, ya no vas a volver. Oye, qué bueno, con razón. Cuando y yo te iba a llamar para pedir plata, tú te hacías el loco. Es decir, tenemos una relación de el otro en función de lo que yo necesito del otro, no de lo que al otro le está pasando. Aquí me dice alguien en el Twitch, precisamente estoy desayunando sola. Bueno, Liz, no estás sola, estás escuchando. Yo te estoy leyendo y tú me estás escuchando. Y afortunadamente, desafortunadamente también, además de este aumento del 40% de la soledad comparado con el 2006, después de intervenciones fuertes, la Universidad de Stanford ha encontrado que se puede mejorar el bienestar de la gente de una manera muy rápida. Las muertes por desesperación, deaths of despair, están cayendo en la mayoría de los países, aunque no en los Estados Unidos o en Corea. Siento que esto que les estoy leyendo es una gran profecía de muchas de las cosas y noticias que vamos a tocar a lo largo del aburrido. Las muertes por desesperación son más bajas en países que reportan mayor cantidad de voluntarios, mayor cantidad de ayuda a los extraños y mayor cantidad de donaciones a causas benéficas. El grado de benevolencia de un país tiene un impacto en su política. El populismo es algo que surge sobre todo donde no hay felicidad. Si son de izquierda o si son de derecha, en realidad el asunto depende de la confianza. La gente que confía en otros va hacia la izquierda, aquellos que no confían en otros van hacia la derecha, pero se puede utilizar esto para ambos lados, como hemos visto. Y para los que realmente quieren
pues echarse una navegación completa. Aquí están como siempre les coloco abajo los links. El tamaño de los hogares es bien importante para la relación de la felicidad. Curiosamente tengo el hogar perfecto, que son 4 personas. ¿Ok? Pero el hecho de los hogares donde hay 2 personas nada más o 3 son menos felices que aquellos en los que hay 4. Esto es lo que reporta esta gente, hermano. Yo no estoy inventando. ¿Por qué es interesante meterse en la página web? Porque tiene un gran mapa sobre emociones, por ejemplo. Países con emociones positivas. Más del 75% nos vamos a encontrar que están Colombia, México, Chile, Argentina. En África nos vamos a encontrar a Níger. En Europa nos vamos a encontrar sobre todo a Suecia, a Finlandia. ¿Qué más está por aquí? Noruega, Dinamarca, Islandia, perdón. En Eurasia nos vamos a encontrar Uzbekistán, está entre estos. Y bueno, ya después nos podemos ir a Indonesia, no está Australia ahora. Más del 67 al 75%. Ahí está Venezuela, que tiene un ranking de 74,5%. Está Estados Unidos, que tiene un ranking de 30 y también está en un porcentaje de 75%. Brasil, en África nos vamos a encontrar a Marituania, nos vamos a encontrar a Sudáfrica y por supuesto nos vamos a encontrar a China. ¿Okay? No están en el top. En el top están aquellos que les nombré primero. Y luego vamos a aquellos que tienen menos del 50%. Y menos del 50% está Egipto, está Turquía, pero ahí habría que ver también cuál es la cultura de manifestar la felicidad. O sea, yo no veo necesariamente un egipcio o a un turco más triste que otros, pero de emociones positivas. Y además las emociones negativas, a mí hay que colocarlas en un marco, mis reyes, mis amigos, mis queridísimos amigos. ¿Ok? La expresión de la ira es sana desde el punto de vista de que la expresión de la ira puede tener que ver con insatisfacción. Ahora, lo que somos capaces de hacer al respecto de esa insatisfacción con lo que estamos viendo, cuánto podemos obrar, va a reflejar nuestra impotencia, pero va a reflejar también nuestra capacidad creativa de encontrar modos de hacernos útiles al mundo. Entonces, puede haber 2 personas que estén los dos expresando arrechera todo el tiempo, pero si uno en las tardes está dedicando 1 hora y media a dar clases de matemática a niños que no pueden acceder a una mejor clase, y el otro está todavía arrecho, tuiteando la misma arrechera en la mañana, en la tarde, bueno, obviamente hay uno que en el fondo es más feliz que el otro, a pesar de que están manifestando emociones negativas. La evaluación de los cambios desde el año 2012. ¿Qué países ven un cambio desde el año 2012? Por encima de uno que ven un cambio está Rumania, el cual hemos hablado, Latvia, ¿okay? La evaluación de su vida, cómo ha cambiado mi vida. Luego, y está un aumento solamente de 0,5 al 1. Bueno, vas a encontrar a China, que obviamente en 2012 ha visto grandes cambios, Kazajstán, Polonia, y Polonia es importante en todo esto, tienes Honduras y tienes la República Dominicana. Países donde prácticamente no han visto ningún cambio desde el 2012. Aquí estamos, amigos. Venezuela, estamos en menos 1.356 en cuanto a cambios desde el año 2012 y en un rango de 139. La República Democrática del Congo, que recuerden que cuando un país dice República Democrática en el nombre, bueno, hay que Zambia, Zimbabue, y en Eurasia tenemos Afganistán. Si subimos un poquitico a ellos que han tenido menos cambios, de 0,1 a 1, en vez de 1, fíjense, Canadá a menos 6,74. Esta es la percepción de cómo ha cambiado tu vida desde el 2012. Y es interesante que Canadá haya quedado allí. Entonces, no tiene que ver solamente con el estado económico de un país.
tiene que ver cómo te percibes. Así que hagamos el ejercicio de dejar de percibir tu vida bajo los límites que en este momento tiene el contexto. Dejar de percibir tu vida pensando, bueno, yo no puedo soñar en mi mejor vida con una vivienda privada porque yo no puedo acceder a crédito o no tengo los reales para eso. No. Dejemos de percibir nuestro punto más bajo como el que nos imaginamos, sino el peor que nos podamos imaginar. El de personas que viven en países donde todavía tienes malaria. Y entonces hagámonos de nuevo la pregunta. Imagínate una escalera en la que la mejor vida posible está en el 10º escalón y la peor vida posible está en 0. La mejor vida posible está en 10, la otra está en 0. ¿En qué escalón de la escalera estás? Y lo que estés imaginando tiene que ver con lo que has decidido creer que son tus límites. Y yo no quiero aquí ponerme Carlos Fraga, ni la idea es esta, pero siempre me fascina un ejercicio que pueden hacer ahorita si quieren, que por muy cínico que yo pueda ser, reconozco que habla de nuestra naturaleza de un modo positivo. Si yo le digo ahorita a usted que voltee lo más que puede hacia atrás, y usted voltea, usted fíjese cuál es ese límite. Ahora, si yo le pido que cierre los ojos, se imagine que puede voltear su cuello 180 grados. Imagínese que usted da la vuelta y está su cuello ha volteado 180 grados como un búho, usted está viendo completamente para atrás, imagínese todo lo que está viendo, y ahora devuelve su cuello en su imaginación al frente, abre los ojos y ahora le pido que vea lo más que puede hacia atrás. En la gran mayoría de los casos que he hecho este ejercicio, la gente está viendo mucho más allá de la primera vez. Imaginarse la posibilidad de algo te cede el derecho a pensar lo posible. No estoy hablando de decretarle al universo, ni de el secreto. Estoy hablando de que el mundo que somos capaces de imaginar es el mundo al que somos capaces de acceder. Sobre todo hacia abajo. Si colocamos un límite a lo que somos capaces de imaginar que podemos hacer, ese va a ser nuestro límite. ¿Ok? Así que ahí les dejo estos datos que me parecen sumamente interesantes. Muchas gracias a Victoria. Y con esta introducción es hora de hacer el menú. El menú arranca con el índice de felicidad mundial, que por fin desciframos cuál es la pregunta que le hacen a la gente para que termine ganando siempre Finlandia, Islandia, Noruega, una gente cuyo idioma uno no va a aprender ni siquiera por retruque, porque no hay un buen sitcom de allá que uno diga, bueno, voy a aprender el idioma para esto. El CEO de Starbucks quiere que la gente trabaje más. Y bueno, luego se monta en su jet porque él no trabaja donde los demás trabajan, sino él vive en California, pero bueno. Pero coño, trabajen más, vale. Y por cierto, hay 1000 despedidos, chico. La Casa Blanca decide que maquillar estadísticas es muy fastidioso, así que ¿por qué no eliminarlas de plano? No hay una nave espacial ni 4 naves espaciales en formas de cubo después de unos cilindros debajo de las pirámides. Dejen de mandarme eso, no lo hay. Les dije que no me lo mandaran más, no lo hay. Si usted quema un Tesla, Elon lo quiere mandar a El Salvador. Ah, bueno. Pero es porque hay guerras de las que uno quiere estar enterado. Hace un tiempo una guerra cultural contra Bud Light porque una influencer trans hizo un pequeño spot de Bud Light, y ahora hay una guerra contra Tesla porque un CEO es un cabrón. No, mentira, vale, es un genio, chico. No te vas a meter con Elon, vale. Un secretario de comercio que dice que su suegra no andaría llorando porque no recibió el cheque del Seguro Social. Es que la gente llora mucho, vale. ¿Dónde comenzó todo este cuento de que el Tren de Aragua es una organización que atenta contra Estados Unidos? Resulta que fue con Eric Adams. 500.000 migrantes quedaron con la brocha pegada al techo cuando se acabó el parole humanitario. No quiero sonar a Rusarín, pero hay cosas en las que los chinos la llevan demasiado.
La inteligencia artificial también tiene necesidades artificiales. Necesita más luz que tu propia inteligencia, más agua que tu propia inteligencia y más terreno que tu propia inteligencia. Y eso va a cambiarle la vida a todo el mundo, así no lo quieran. ¿Cómo crear una Europa a prueba de Putin? El reto que ya los países bálticos tienen en mente. Detectan oxígeno en la galaxia más distante jamás encontrada. Y eso que hay lugares aquí donde uno se mete en un vagón del metro y no hay oxígeno. Qué raro, ¿no? Israel, quien acusó a Hamás de haber roto un cese al fuego, rompe el cese al fuego. Sí, yo sé que es simplista, yo sé que esto es mucho más complicado, pero ¿saben qué? Llega un momento que ya no tengo tiempo. 5 días de protesta en Turquía, y se acuerdan que les había hablado de Serbia y que les había hablado de Grecia. Prepárense. Esto de las redes sociales de instituciones públicas haciendo eco de un show mediático, honestamente. Y en todas partes del mundo aparecen presidentes que dicen que las constituciones son muy restrictivas, ¿vale? ¿Sabes qué hay que hacer? Un referéndum. ¿Para qué? Bueno, porque es que quiero reemigrar un poco de gente a la que ya le di ciudadanía. Entonces tú sabes, uy, eso de la constitución es muy fastidioso. Y los grandes tecnológicos de Estados Unidos le están pidiendo a Trump que fastidie un poco los aranceles de Australia a ver si le sueltan las leyes restrictivas que hay allá, que son el único país o de los pocos que realmente han tomado en serio el asunto de que los chamos no deben tener redes sociales. Un hombre diagnosticado a los 53 años nos dice por qué lo del autismo quizás es precisamente un tema de diagnóstico. Dio al mercado el primer analgésico después de todo el escándalo de los opioides, que por supuesto no tiene opioides. Y les tengo 3 artículos para demostrarles que efectivamente los Estados Unidos están, bueno, ya no están, pues. O sea, ya no están como estaban antes, ni van a volver a estar, no lo sé, pero eso ya no está. Y en el extra, les voy a contar por qué si tuviera un restaurante en Ucrania sería un restaurante de sushi. Y por qué también lo único que pondría allí sería la serie Adolescence. Esto es... Aburrido. Y arranquemos después del menú con una noticia que me envía Juan Pablo Osorio. Tras un despido masivo, el CEO de Starbucks exige trabajo duro a quienes siguen. La empresa gasta mucho dinero en su jet privado. Sí, a ver, esto es una decisión de la cual hablamos en un momento determinado. Son $250,000 del presupuesto de Starbucks que este tipo incluyó en su paquete de pago. Y yo soy muy amigo de que, mira, si eso es lo que él incluyó en su paquete de pago y se lo aceptaron, ese es pedo de la empresa. Eso no es que él, después de ser CEO, empezó a mover o empezó a utilizar la partida, triplicó la partida o cuadruplicó la partida del jet privado, de alquiler de jet privado, porque él vive en San Diego, si no me equivoco, y trabaja en Atlanta, si no me equivoco. Creo que son las 2 ciudades entre las que se mueve. Vamos a buscarlo, pero creo que eso ya lo habíamos conversado en un momento determinado. El caso es que este hombre ha salido, ha despedido a 1,000 personas vía streaming y con una plantilla con 1,100 personas menos de un día para otro. También Brian Niccol le ha exigido a los empleados que trabajen más duro y aumenten su eficiencia. ¿Ok? Recordemos que esto también lo hizo Musk en un momento determinado, Google también lo ha hecho, que disminuyen su plantilla e inmediatamente le exigen a los empleados un mayor esfuerzo, con lo cual, bueno, excelente motivación. Por cierto, están saliendo una cantidad de videos, mi hermano me mandó uno de alguien confirmado, de gente que ha trabajado con Elon Musk, y ahí hay que tener cuidado, porque te metiste a trabajar con un tipo, yo estoy seguro que si vemos a la gente que ha trabajado con Steve Jobs, a los cuales todo el mundo, al quien muchísima gente admira, nos vamos a encontrar lo mismo. Entonces yo no me voy a poner en esa onda. Sin embargo, hay una corriente, hay una formita de trabajar donde tú sientes que tú, o sea, a nadie le preocupan las optics, lo que te llaman las optics, es decir, cómo se ve la vaina. ¿Cómo se ve que la empresa destina $250,000 porque tú quieres vivir en tu casa de San Diego, pero tienes que trabajar en el headquarter por lo menos 3 días a la semana? Le digas a la gente que tiene que volver del trabajo remoto, los que estén trabajando en el área remoto, voltees y votes a 1,000 personas y luego les exijas más. Es más, vamos a buscar el datico para que no se nos olvide, porque yo esto lo comenté en un momento determinado
que es que este hombre vive, o sea, tiene una casa en la playa en California, pero no iba a tener que trasladar. Yo leí este artículo, que no tenía que ir a Seattle, que es la sede, no Atlanta, Seattle. Entonces, bueno, son los reales de una empresa y una empresa los usa como le da la gana. Pero a nadie le preocupa ni siquiera cómo se ve el asunto. ¿Por qué? Porque siente que yo al trabajo, yo no entiendo que está pasando la mano, hermano. Si el tipo no entiende que mi trabajo es estresante, si el tipo no entiende que yo soy el que pone aquí para que esto camine, porque si yo me equivoco en una decisión, ellos pierden 1000 empleos y se acabó. Y no es que los tengo que votar, es que se fueron. Bueno, entonces, no hay nada que hacer, pues. Que formen un sindicato, que no formen un sindicato, porque precisamente una de las cosas que ha hecho Starbucks es impedir que muchos lugares armen su sindicato. Pero bueno, este hombre le dijo a todos que se responsabilicen del crecimiento de este lugar. Responsabilizar a los empleados del crecimiento de este lugar implica que tú estás repartiendo, si se quiere, la carga de para dónde va esto. Ajá, y los resultados de dónde está esto se están viendo también repartidos. Porque cuando tú le dices a la gente, ustedes se tienen que hacer cargo de esto, bueno, hazme cargo, hazme también beneficiario, verdadero beneficiario de lo que está pasando. Y no estoy hablando de vamos a hacer una cooperativa y que todos sean dueños. no estoy hablando de eso. Yo sabía que el pollito comunista iba a saltar, no. Estoy hablando de que it's long overdue en Estados Unidos que haya un aumento de sueldo mínimo. Y todos los estudios que les he traído al respecto lo explican. Que hay, por supuesto, negocios pequeños que no pueden absorber ese golpe. Se puede estudiar. Aquí no estamos a lo Trump, que es a las trompadas. Aquí estamos a, bueno, hay que hacer la vaina bien hecha y hay que hacerla reajustable y revisitable, porque la idea tampoco es que la gente dependa de subsidios. Pero cuando tú tienes un país donde la gente con un sueldo, trabajando 40 y pico de horas a la semana, no puede pagarse el alquiler y necesita ayuda del Estado, tú tienes un Estado fallido. No me importa que hagas cine y que tengas los rascacielos de Nueva York. Somos todos una cantidad de Estados fallidos, algunos más que otros, evidentemente, ¿no? Claro, pero somos Estados fallidos desde el punto de vista de que no somos capaces de proveer una circunstancia donde la gente con un trabajo pueda vivir. Entonces, yo entiendo a quienes me dicen por aquí, soy Bernardus, bueno, pero es Starbucks, no una empresa pública, pues, ¿no? Sí, claro. Y la gente puede decidir irse. Y eso es real. No son sus reales, ellos son empleados. Pero cuando tú te lanzas de responsabilícense del crecimiento de este lugar, y en tu primer discurso dices que deberían mejorar la atención inmediata a las quejas con los clientes, problemas con el mobiliario, enchufes defectuosos y la cantidad de vidas acumuladas en los mostradores, está bien, pero acabas de despedir a 1000 personas y les estás pidiendo que se hagan responsables del crecimiento. ¿Cuál es el aliciente? Si el único aliciente que tiene la gente es el miedo, bueno, entonces no vas a obtener buena motivación. Puede que inmediatamente hagan algunas cosas, pero no vas a obtener, sobre todo en el área de servicio. Porque en el área de servicio hay algo que se llama disposición. ¿Y quién coño tiene una buena disposición cuando le están diciendo, mira, el crecimiento de esto depende de ti, no te lo voy a retribuir en paga, y por cierto me tengo que montar en mi avión? Sí, está bien, es tu avión y está bien, la empresa hace con eso lo que le da la gana, pero no me pidas que le sonríe al cliente porque no va a fucking ocurrir. Entonces no me hablen más de estos genios. Porque esto es lo que siembra el descontento, que luego recogen otros y lo convierten en... Ya, bueno. El otro lado de la historia es, como nos dice aquí Torres Tobar, es súper complejo lidiar con empleados progres, porque también el empleado que considera que tiene una cantidad de derechos insólitos, bueno, suerte. ¿Tú sabes quién te podía llenar estos trabajos, hermanito, y hacerlos con todas las ganas del mundo, porque sabe que su escalera, el peldaño más bajo es el infierno? El migrante. Era el que hacía estos trabajos con una cultura del servicio increíble. Pero también, para hablar del otro lado de la historia, le das a la gente una cantidad
le dices que es merecedor de una cantidad de cosas sin tener que producirlas y tienes el otro efecto. Entonces, claro que es complejo. Pero en resumen, si tú eres el CEO de una empresa, donde la empresa te paga a ti $250,000 al año en avión, porque eso fue lo que tú cuadraste en tu contrato y está bien, es tu derecho, porque tú no quieres vivir en donde está la sede. Tú quieres vivir en California, ir y venir. Y tú llamas a la gente a que vuelva del teletrabajo por un lado. Votas a 1,000 personas y luego le dices a los que quedan en Starbucks, miren, yo sé que no los he dejado sindicalizarse ni nada de eso, no vine a darles un aumento de sueldo porque salimos de 1,000 personas, es porque estamos decayendo y ustedes tienen que responsabilizarse por el crecimiento. No esperes que el mensaje que salga al respecto sea un mensaje de comprensión. Porque hasta los gerentes tienen que saber vender sus decisiones, no solamente ante el ojo de los empleados, sino también ante el ojo público. No, yo hago con esta empresa lo que me da la gana. Bueno, suerte. Suerte a la hora de que te pase algo y la gente pueda decir, bueno, eso se veía venir, porque esta empresa, mira cómo la están, cuál es el aliciente, cuál es el estímulo para la gente. Si el sueldo no da para vivir, tienes que pensar en ese tema. Pero bueno, no importa, son problemas de primer mundo. Y ahora quiero hablar de la noticia que he consultado con varios economistas y que consideran quizás hasta la noticia más importante de la semana, aunque ustedes no lo crean. Y es que la Casa Blanca cerrará una oficina estatal de estadísticas económicas. Y además ordenó eliminar los datos recopilados en los últimos 25 años. Amo a la persona que sé que lo está haciendo, que ha metido toda esa vaina en algún lugar y la está guardando. La eliminación de datos económicos recopilados en los últimos 25 años limita el análisis histórico y afecta la calidad de las decisiones económicas y políticas en Estados Unidos, nos dice La República. Es una medida que ha generado pues preocupación entre economistas. Se cierra la oficina estatal responsable de recopilar y analizar estadísticas económicas en Estados Unidos. Dijeron que esta disolución, este comité, estas oficinas se van porque hay que reducir la burocracia y optimizar recursos. El secretario de Comercio, Howard Lutnick, notificó la disolución efectiva de estos comités a partir del 28 de febrero, indicando que los propósitos para los cuales fue establecido han sido cumplidos y el comité ha sido terminado. Entonces, ¿aquí qué te dicen los críticos? Bueno, que esta acción podría estar motivada por el deseo de controlar la narrativa económica y evitar la publicación de datos que puedan ser desfavorables. En breves palabras, no me he encontrado un solo economista, inclusive los más trumpistas, que me defiendan la eliminación de esta oficina de estadísticas económicas. ¿Por qué? Porque eso no es solamente para ver el histórico, no es solamente para el académico, sino de allí se toman decisiones en función de perspectivas económicas de empleo, perspectivas económicas de sentimiento del consumidor, que por eso lo tienen que hacer universidades privadas. Pero por cierto, a las universidades privadas también les estás quitando el financiamiento, sobre todo las que publican ese tipo de estadísticas. Bueno, ahí tienes una imagen que por muy de un lado o del otro que sean, no es una buena fotografía. Cuando alguien decide, no, bueno, papá, me mandaron la boleta, pero yo decidí que la boleta era exceso de burocracia. Entonces, la cosa va bien, chico. Tú crees en mi narrativa. A mí, cuando alguien que se ha dedicado a hacer reality TV, además de ser un increíble hombre de negocios que ha quebrado una cantidad de cosas absurdas, entre ellas un casino, me lo encuentro detrás de una decisión de eliminar las oficinas de datos económicos. Es como cuando el vendedor de carros le dice, mire, ¿por qué el tacómetro está borrado? Porque es que eso es pura burocracia. ¿Para qué quieres saber tú el número de kilómetros que tiene el carro, chico? Tranquilo que todo va chévere. Ok. Mire, señores, tengo un aburrido excesivamente largo, donde voy a tocar desde la guerra cultural Botlight Tesla, hasta Israel, hasta un buen... Mira, ¿sabes qué? Antes de irnos, ¿saben quién es ese secretario de Comercio? El que dio esta declaración, para que la tengan clara. Porque además hay 11,000 millonarios en el gabinete de Trump, y uno de ellos es el secretario de Comercio, que dice que si a la gente se está quejando porque por burocracia hemos eliminado al que le tocaba mandarle su cheque del Seguro Social y no le ha llegado, deberían aprender de su suegra. ¿Por qué? Porque Lutnick dice lo siguiente. Let's say Social Security didn't send out their checks. Ok, la Seguridad Social no, vamos a decir que no mandó los cheques, pues. Vamos a decir que porque Elon estaba ahí con el
delete, se vuelve un archivo. De donde estaban los tipos, se vuelve a sus empleados. Ok. This month, my mother-in-law, who's 94, she wouldn't call and complain. Mi suegra de 94 años no llamaría a quejarse. Bueno, porque es la suegra de un fucking millonario. No vive de cheque de seguro social al seguro social. ¿Cómo vas a colocar tu suegra como ejemplo de aquellos que pueden tener una preocupación porque no les ha llegado su cheque del seguro social? Este es el nivel. Vamos a suponer que yo estoy de acuerdo con todas las políticas de este carajo. Lo que tienen es una comunicación de mierda. She just wouldn't. She thinks something got messed up, and she'll get it next month. Yeah. Y espera el próximo mes. Total. La inmensa malla de apoyo social en Estados Unidos seguramente la está respaldando. A fraudster always makes the loudest noise. El que hace fraude es el que grita. Y aquí es donde viene Ludwig, y aquí es donde viene el problema de que vamos a dejar ideología aparte. Es un tema de no pongas a gente que está acostumbrada a manejar sector privado en puestos públicos sumamente delicados, donde hay que entender las sutilezas de la vida pública y de la política pública. Estás utilizando un argumento del sector privado, y ahí va a decir, igual que me da ladilla ponerlo ya, que los que trabajaron en PayPal saben que cuando faltaba un pago, los primeros en quejarse eran los que estaban haciendo fraude. El primero que se queja es el que está haciendo fraude. O sea, pensar mal siempre del ciudadano que reclama un derecho es una política que puede tener mucho sentido si tú tienes una panadería y sabes que los primeros que se quieren quejar a veces de que el cachito está amargo o lo que sea, es el que quiere que le haga el cachito gratis. Puede que eso haya ocurrido. Puede que en tus plataformas de pago esto sea así. Pero decir que el que se queja porque no le ha llegado su cheque del Seguro Social seguramente es el que está haciendo fraude contra el Seguro Social, en vez de aquel que depende necesariamente de su cheque del Seguro Social para vivir, porque para algo lo pagó, es un nivel de hijo de putismo para el cual ya no tengo paciencia por muy equilibrado que uno quiera ser. Screaming, yelling, and complaining. And all the guys who did PayPal, like Elon knows this by heart, right? Anybody who's been in the payment system and the process system knows. Estás confundiendo el sistema de pagos normal y corriente de plataformas con el seguro social. Y por eso la estás embarrando. Pero no se preocupen, nadie se va a rechar porque ya cruzamos el umbral de la cordura. Pero yo no debía haber dejado esta para el público. Sigan creyendo que todo va a estar bien. Al fin y al cabo, somos venezolanos y hemos aprendido a vivir en todas las circunstancias posibles, pero no me vengan a defender este tipo de decisiones. O sea, sorry, pero este tipo de decisiones, esta forma de ver a la gente, y no estoy hablando desde el punto de vista, no estoy hablando desde ese punto de vista, es lo que trae a otros populistas mayores que dicen que tienes razón de tenerle rabia a esta gente, yo te organizo la vida. Y esos son, no sé ya si peores, pero se conocen. ¿Sabes cómo es la cosa? La cosa es que este jueves estoy en Pispa, en Barquisimeto estoy el 4 de abril, viene San Antonio de los Altos, pendiente con eso, San Cristóbal el domingo 6 de abril, y recuerden que mi página web, donde dice podcast, usted también puede escuchar en vivo esto, escucharlo directamente desde la página web, o por supuesto suscribirse con las distintas plataformas, o verlo por Twitch, donde no está editado de ninguna manera, y es una pesadilla, pero bueno, hay gente que le gusta vivir así. Yo voy con la gente del Patreon, que es la que paga y hace posible que esto esté ocurriendo. Hasta la próxima vez que podamos encontrarnos.